Hola, soy yo, Daisy Lara. El trabajo que presento hoy es el proceso de reescritura guiada de mi ensayo argumentativo, que lleva por nombre De lo de viejo al texto vivo, hermenéutica y neurodivergencia como fundamentos de una praxis docente renovada, desarrollado en el seminario de la doctora Ada Angulo en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de los Andes, Venezuela. A continuación explicaré cómo, a partir de un diagnóstico inicial evaluativo de un ensayo, por medio de listas de cotejo y de los autores que nos presentaron en este seminario, transformé un texto narrativo y metafórico en un ensayo argumentativo con tesis explícita y refutación efectiva y ausencia de falacias. Todo este proceso lo comencé organizando mis ideas en un mapa mental con 3 niveles: crisis sistémica macro, el aula como campo relacional, el meso, y la conciencia encarnada, la parte micro. Allí formulé una tesis inicial inspirada en la experiencia docente y el tacto pedagógico de Bachmann en 2016, pero aún la tesis que presento en el mapa mental era muy implícita y muy metafórica, de acuerdo a las observaciones que se me hizo en la evaluación. También la pregunta generadora debía ir como centro que generaba pues toda la discusión del trabajo investigativo, eh, y debía explicitar con relaciones de flechas y líneas o redes semánticas todas las categorías que iban a emerger. Cabe resaltar que un mapa mental es una estrategia que permite organizar con facilidad las ideas y utilizar al máximo las capacidades mentales. Eso lo refiere Close y otros de 2025. Sin embargo, este mapa mental que presento aquí reflejaba el modelo de decir el conocimiento de Escardamalia y Beretier, 87, que es el volcar las ideas sin un plan retórico. Entonces, mi tesis en este mapa no era una oración asertiva que planteé desde un punto de vista. Entonces, esas fueron una de las principales observaciones que tomé en cuenta para continuar el proceso. Bueno, después de presentar el mapa mental, empecé a realizar el ensayo, de acuerdo a las indicaciones que se nos suministraron, y la evaluación señaló 6 debilidades principales. Por ejemplo, la tesis parecía diluida en la cuartilla entre metáforas que se acumulaban en autores como Mora 2013 y Maturana y Valera 2009, sin una jerarquía clara. Entre las evaluaciones que nos hizo la profesora, en cuanto a los criterios que tomó en cuenta, que fue coherencia global, cohesión textual, adecuación académica, concordancia y gramática y hilación argumentativa, en las cuales, dentro de las debilidades que debía tomar en cuenta, era que la tesis, como ya dije, parecía parcialmente implícita. Y la recomendación fue que formulara la tesis de manera más explícita. En la cohesión actual, algunos apartados presentaban sobrecarga conceptual, y la recomendación fue distribuir mejor categorías teóricas y simplificar algunas transiciones. En cuanto a la concordancia, algunas oraciones eran demasiado extensas, y me sugería que reducir las oraciones y que tuvieran una claridad más expositiva. En cuanto a hilación argumentativa, era desarrollar cada categoría dentro del ensayo. Después de las observaciones que se me realizaron, y para comenzar con el proceso de una elaboración limpia, empecé el proceso
me hice la pregunta de cómo hacer una tesis en el ensayo y seguí las recomendaciones de Close y Burdines y Holguín de cómo hacer que la tesis sea una oración asertiva al inicio. Y para eso ustedes pueden ver en el esquema que les muestro que el ensayo, según este modelo, lleva tres partes: introducción, desarrollo y conclusión, pero la introducción, de acuerdo a estos autores, primero que debe contar con un aparato de captación. Eso era atraer al lector, ya sea con una frase, una anécdota o una pregunta. Luego una contextualización, y esa contextualización posteriormente venía la tesis. Y la tesis tiene que ser una oración declarativa contundente con una postura refutable que incluya variables. Entonces, luego siguen diciendo los autores que el desarrollo debe ser un cuerpo argumentativo que debe tener propósitos con una exposición racional y en base a los argumentos que defienden la tesis. Entonces, esos argumentos vienen con una razón lógica y con una evidencia teórica, empírica, de acuerdo a la normativa de las normas APA 2017, y para luego entrar a una formulación de objetivo que era la contraargumentación, la sustentación objeción, la discusión crítica y una refutación. Por último, una conclusión que era el propósito de la síntesis de los argumentos y reflexiones para construir una deducción lógica con una reflexión final y unas limitaciones y proyecciones que son los alcances investigativos y futuros estudios. En ese proceso de corrección, para superar esas debilidades, primero adopté pues el modelo de transformar ese conocimiento según Escardamia y Bereiter, 1987, que dice que eso implica una interacción dialéctica entre el espacio del contenido y el espacio retórico. Para ello adopté pues un diagrama de método de escritura del problema retórico según Flower y Hayes, que se subdivide en 5 espacios. Primero, que es la fase 1, que es el problema retórico, que era reconstruir esa representación mental, ¿verdad? Por ejemplo, la acción era definir por escrito a quién quiero convencer, la audiencia, qué efecto quiero causar, qué era el propósito y qué imagen de mí misma proyectar, que era lo que se llama el ethos. En la fase número 2, esos objetivos de alto nivel, esa jerarquía de esos objetivos, me permitían llevar el objetivo del contenido, el objetivo del procedimiento, el objetivo de la retórica, para conseguir esas subtareas o subobjetivos. Eso es lo que se llama fragmentar la tarea. En la fase número 3 tenemos que la escritura como tarea de gestión es cuando nos convertimos dejamos reposar la escritura y nos convertimos en ese monitor, pues, en ese administrador cognitivo. Y siempre va a haber una prosa basada en el autor. Y luego de eso traducirla pues a una redacción técnica que es la que va al lector. Entonces, en esa revisión, que es la siguiente fase, la revisión basada en el diagnóstico, ese proceso de reescritura, pues se evaluaba versus la revisión, volví a leer el texto, y eso producía una intervención. Esa intervención pues era el conocimiento que ya se precede, una organización más que se ve más explícita, y ya luego el problema por medio de una para confirmar una transformación de prosa, que era el yo del yo al lector. Ya sabemos que el primer borrador tuvo dentro de las observaciones, por ejemplo, les presento aquí
recurría a una falacia generativa mediante una afirmación. Por ejemplo, en este texto yo digo, si la praxis depende pues de una lectura singular y de una activación emocional, cabe preguntarse qué constituye radicalmente el al aula para exigir tal abordaje. Eso, ahí hacía una afirmación y por lo tanto era una falacia. Se me recomendó en ese momento también fragmentar el desarrollo conceptual dentro de las conclusiones. Este, a la hora de aplicar el esquema de Taulín, que era como que el modelo que más se me hizo fácil, pues. Entonces, el modelo permitía, pues, tomar insumos suficientes para la creación de una aserción como se propone en el esquema, que a continuación desarrollo. La fuente central fue el modelo de Tolman. Rodríguez y Bello 2004 explican que un argumento es una estructura compleja de datos que involucra un movimiento que parte de una evidencia y llega al establecimiento de una aserción, y que la garantía permite esa conexión. Al aplicar este modelo a cada bloque de mi segundo ensayo, la aserción, que fue la tesis, la reformulé y quedó como un enunciado enumerado al inicio del segundo párrafo. Los datos, que son las citas de Bachmann, Mora, Maturana y Varela, Gadamer, la garantía antes que estaba implícita, la explicité como una forma de una afirmación sin caer en la generalización. El respaldo, que son los propios autores, la reserva la incorporé en el párrafo 8, planteando una objeción de Díaz Cabriales, y de acuerdo a lo que dice Galdo 2021, sostiene que una aducción es la única manera para arribar a una idea nueva. Al principio de mi ensayo, la metáfora del odre viejo fue una conjetura abductiva, que luego validé con la teoría. En este segundo mapa mental eh, luego de aplicar las listas de cotejo al segundo ensayo, se puede claramente ver que si existe una tesis clara y específica y defendible, de acuerdo a lo que dice Glos, Burdines y Holguín. También que satisface el criterio pues, de la tesis explícita. Las afirmaciones relevantes están sustentadas con fuentes académicas. Cada afirmación central tiene respaldo pues tanto de Bachmann, Mora, Maturana y Varela, Gadamer. Se explica claramente por qué la evidencia sostiene la tesis. Ahí se utilizan conectores jerárquicos en primer término, seguidamente, a la luz de, sin embargo, por el contrario, como lo establece Casteló y otros en el 2007, cuando nos recomiendan variar los marcadores, pues para nada dañar la fluidez, y también la eliminación de las falacias. Se corrigió en gran medida, y la ausencia de falacia de autoridad y sesgo se pudo mejorar. Por ejemplo, había un párrafo donde decía específicamente la neurociencia enseña. Al reestructurarlo, escribí el reconocimiento de la neurociencia aporta una lección. Modo implica que las falacias de contingencia se producen cuando se aborda un ámbito psicológicamente persuasivo que no establece una relación adecuada entre la premisa y la conclusión. También introduce cualificadores modales que no, por ejemplo, no tendría valor formativo si no lograra, como un condicional, para evitar una generalización apresurada. En cuanto a la refutación efectiva de esta lista de cotejo, nos pregunta que si la objeción es respondida con evidencia y lógica y se fortalece la tesis, pues sí. La objeción identificada refuta efectivamente el posicionamiento retórico. En el párrafo 8 escribí específicamente así: sin embargo, se podría objetar que esta visión hermenéutica resulta utópica en sistemas masificados.
pero por el contrario, esta objeción, lejos de validar la propuesta, lo que hacía era reforzar. Rodríguez Bello 2004 señala que la reserva es la excepción de la aserción. Así se asociaban este posicionamiento para dejar oír la voz de lo que se quería decir en este ensayo. En cuanto a los conceptos centrales, definí lo que era el texto vivo, lo que la metáfora que ancla y traza, como confundir distintos significados de una misma palabra. Y la conclusión, si sintetiza y reafirma el argumento sin repetir, sí, porque la conclusión debe retomar la tesis inicial y eso fue lo que hice. Y así resultan razones expuestas a favor de esto, además de incorporar las limitaciones y las proyecciones. Mi conclusión retoma a los 4 pilares, que es el tacto, la autopoiesis, la neurodivergencia y la fusión de horizonte. El ensayo final, pues, volvía a aplicar el método de Tolmin, luego de haber sido revisado y enviado las observaciones por la parte de la profesora. El ensayo final volvía a colocar el modelo de Tolmin, y esta vez lo hice en forma de diagrama de flujo. Entonces, la aserción explícita y jerarquizada, ubicada estratégicamente al inicio del segundo párrafo. Los datos son suficientemente y pertinentes, provenientes de autores actuales y reconocidos. La garantía está implícita, pero claramente reconstruible, que conecta con la evidencia de la tesis. Respaldo sólido, autoridades de los autores citados, cualificadores modales adecuados, condicionales modales de posibilidad que evitan un tono excesivo o categórico. La reserva explícita, refutación efectiva que fortalece el posicionamiento retórico. Esto lo muestro así como a manera de que se vea más la estructuración del ensayo. Escartame y Bereiter en 1987 afirman que la transformación del conocimiento se produce dentro del espacio del contenido. Pero para que éste se realice, debe haber una interacción entre el espacio del contenido y el espacio retórico. En mi versión inicial, yo habitaba solo en el espacio del contenido. En mi versión final, aprendí a habitar también en el espacio retórico, a preguntarme qué quiere el lector, cómo persuadir, qué objeciones anticipar. Galdo 2021 añade que la aducción tiene su dosis de creatividad, y esa creatividad articulada con la deducción produce un conocimiento nuevo. Mora 2020 nos recuerda que una buena estrategia para combatir las falacias es tener presente las actitudes del diálogo, que se debe mantener, aceptar un buen agrado a las correcciones de otros, escuchar atentamente, revisar los puntos de vista propios a la luz de los argumentos de los demás. Eso es exactamente lo que hice en esta reescritura. Por eso, al cerrar este dossier, quiero agradecerle a la doctora Angulo por su guía, a los autores que vimos en este seminario y a todos mis compañeros. Espero que este recorrido sirva para mostrar cómo construí mi argumentación rigurosa en ciencias de la educación. Muchas gracias por su atención.